Más allá de hablar de las cuestiones de simetría o asimetría, del modo de Hamas, de la pregunta sobre Hamas, en general yo tiendo a decir que no discuto demasiado la cuestión de la violencia de Hamas porque Hamas nunca dijo matar, violar o destruir en mi nombre. Y de hecho no puedo decir lo mismo del Estado de Israel, ¿no? El Estado de Israel recluta mi identidad para hacer lo que hace en Gaza. Me pregunto ¿cómo funciona el reflejo de lo que ves en Gaza sobre la forma en la que vos entendés tu judaísmo? Es casi como una oposición a lo que yo entiendo y además en lo que me eduqué, ¿no? Que tiene dos componentes para mí claves, o tres. Uno, una conciencia crítica, es decir, la pregunta, no aceptar lo dicho como algo obligatorio. Entonces, a- no dejar nunca de pensar con cabeza propia y en contra incluso del sentido común, ¿no? El sentido común, como bien decía Pierre Bourdieu, es el menos común de los sentidos, es una lógica impuesta que hay que tratar de cuestionar, ¿no? Y yo creo que en la tradición judía que yo agrego, heredé, ese es un principio fundamental, que creo yo que es el que motivó cierta articulación entre el mundo judío y el mundo intelectual en los últimos siglos, ¿no? La conciencia crítica. Entonces esto viola mi conciencia crítica. Un segundo elemento es la humanidad, el humanismo judío entendido como, si querés, yo soy un judío agnóstico, digo, pero he leído la Torá, he leído el Talmud y me interesa en términos filosóficos, ¿no? No olvidar que fuiste esclavo en Egipto, dice en el Bereshit de Génesis, referido justamente a ese momento mítico de la huida, del enfrentamiento con el faraón, ¿no? Es decir, siempre estar cerca de los más humildes y no olvidarte que fuiste uno de ellos, ¿no? Y ese es un segundo elemento que lo que genera es que toda situación de supremacía sobre otro me genera rechazo, ¿no? Y un tercer elemento es el compromiso que ha tenido la tradición judía en la modernidad respecto a la equidad, a la justicia social, a la liberación de los pueblos, incluso también, por supuesto, el pueblo judío, ¿no? Entonces, desde esos tres este, puntos cardinales, si se quiere, miro la realidad de lo que sucede en Israel y Palestina y me siento absolutamente conminado a rechazar esa realidad, a enfrentarla, a disputar y bancarme los costos que esto implica, las puteadas, las agresiones, las amenazas que me morfo, todas anónimas en general, por redes sociales, y algunas otras pretenciosas que no se animan a dar la cara para dar un debate público, porque saben, en última instancia, que no son capaces de defender aquello que yo cuestiono. Y yo digo, a mí no me desvaloriza mi judeidad todo lo que está sucediendo, al contrario, afirma todo aquello que recibí de mis viejos, que me siento profundamente orgulloso y que ya no están y están contentos con esta posición que tengo. Para mí la verdad que tengo que admitir que han sido realmente meses, 2 años ya prácticamente muy duros, porque igual que vos, o sea, vengo de haber leído Tanaj, vengo de haber leído Talmud, vengo de un hogar donde creo que el judaísmo pasaba principalmente, yo me considero un ateo, no me llamaría agnóstico, o sea, eh, pero tengo una convicción muy fuerte que mi judaísmo pasa por un compromiso prácticamente innato, o sea que no creo haberlo tomado, creo que lo mamé con ciertos valores. Y esos valores, o sea, son valores que en última instancia, dentro de mi casa siempre se presentaron como valores judíos, pero que tenían un aspecto universal, que todos los que éramos buena gente
teníamos respeto por el otro, veíamos a cada ser humano que sufría. Mi papá decía, confundiéndose siempre a Terencio con el Talmud, decía, el Talmud dice que ningún dolor humano me es ajeno. No era el Talmud, pero él lo identificaba con algo que era esencialmente del canon judío. Y creo que no fue tanto la cuestión de si estas cosas eran claramente incompatibles con las que mi papá me dio. Pero fue mucho más difícil mirar a la comunidad con la que crecí, viendo, por lo menos teóricamente, porque digamos, en mi cabeza no era posible que esta gente no estuviese viendo lo que yo estaba viendo todos los días. Y que sigo viendo al día de hoy. O sea, si alguien me sigue en Instagram, ve, o sea, mi trabajo consiste en hacerle ver a la gente que me sigue lo que yo veo. Y no podía concebir que la gente que había crecido conmigo, que había también estos valores, que los había expresado, que había ido a la escuela conmigo, se habían sentado en el café conmigo y se habían rasgado las vestiduras escuchando sobre los desaparecidos y escuchando sobre el sufrimiento de la comunidad negra en Estados Unidos y eran anti-apartheid en los 80, repentinamente viesen la masacre de chicos, viesen padres cargando con bolsas con partes de sus hijos a morgues en Gaza, escuchasen sobre 36 hospitales bombardeados, y no es que lo aplaudiesen, pero que lo encontrasen tolerable. Algo que para mí es profundamente intolerable hasta cada una de mis fibras más íntimas, de alguna manera era algo con lo que podían pactar. Y acá mi pregunta se volvió no sobre, digamos, el judaísmo silencioso, que por ahí es el que tengo el que está entre mi almohada y yo, sino el minyan, la gente que se reúne. O sea, ¿quién tengo al... ¿Sabes? Te voy a decir una cosa que estaba pensando hace un par de semanas. Tengo esta imagen, que es una imagen que se repitió después del 83 en Argentina, que era, y creo que de hecho varias películas, incluido La Historia Oficial, si no me equivoco, refiere a esto, que es la víctima de las torturas, la víctima de desaparición, que vuelve y que se siente en un cine y que escucha una voz, o al lado, o a una fila de distancia, y reconoce a su agresor. Y yo estaba pensando en la cuestión del minyan, en la cuestión de volver a la comunidad a la cual yo, digamos, por no ser parte de una comunidad religiosa, no tengo relación con eso, pero preguntándome justamente esto, ¿sí? Digamos, cómo comulgar con una comunidad en donde hubo gente que pudo pactar o pudo tolerar el asesinato de chicos como los míos. Y hay un lugar ahí en donde yo no encuentro, o por lo menos en este momento no vislumbro, el camino de regreso. Yo te voy a decir lo que me pasa, Martín. Yo, eh, junto con otros compañeros y compañeras, hemos fundado el Llamamiento Argentino Judío hace 15, ya hace 10 años, pero veníamos de distintas tradiciones de militancia popular, de izquierda, etc. Eh, yo me siento a gusto con mi Minyan. Explicar a la gente que Minyan es el número básico de 10 personas necesarias para comunicarse con Dios, porque no hay comunicación con Dios individual, sino que es colectiva, ¿no? Simplemente como dato aclaratorio. No, yo estoy en un minyan que me siento muy cómodo, que más o menos compartimos este dolor, este desgarramiento por cualquier familia destrozada y niño amputado o cegado, y estoy en lucha y en pelea contra los asesinos, sus cómplices, sus indiferentes y sus y todas las personas que pasan de largo de esto, sean judíos o no judíos. Y ahí hay todo un tema, ¿no? Nosotros en el Llamamiento Argentino Judío trabajamos bastante con los curas en opción por los pobres, ¿no? Y por eso yo siempre los reivindico y trabajo con uno de ellos en la radio también, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, donde tengo un programa diario junto con Sandra Russo, las noches de lunes a jueves, 20 a 22 horas, ¿no? Y con Eduardo de la Serna, con quien además nos vamos de retiros para pensar algunas cosas, etc. eh, Me siento muy a gusto, mucho más, por supuesto, que con aquellos que
se hacen los otarios frente a este genocidio, ¿no? Y entonces ahí me siento profundamente judío, digo, ¿no? Eh, digo, pertenezco a toda una tradición orgullosa de a quien no van a señalar en la calle por haber sido cómplice de esto o haberse llamado a silencio. Y creo que esa es la tarea. Y no hay que tener miedo y que sí, que hay de estos. Yo fui a un colegio, yo fui al Wolfson, fui al Herzl, este, fui a Hebraica, digo, me formé en la tradición judía, y no me es ningún peso, digo, es peso para los otros que no pueden entender que yo tengo una posición alternativa a la que es del sentido común. Yo estudié sociología, obviamente, estudié economía, estudié periodismo, y no me quedo con lo primero que me tiran, el primer centro que me tiran. Trato de ver qué hay detrás. Bueno, cuando uno mira por detrás y ve tanta sangre, lo único que tiene que decir es, por un lado, basta, ¿no? Y por el otro lado, yo no juego este juego con ustedes. Ustedes están en las antípodas de lo que yo siento que es ser judío. Así que estamos jugando, obviamente, partidos diferentes. Tengo por lo menos una pregunta más. Me puedes decir Sí, basta cuando quieras, pero bueno, esta no es liviana. Así que eh, en Estados Unidos hay efectivamente una guerra civil adentro del judaísmo. Y el corte es prácticamente, te diría, la mitad. O sea, de hecho, el número más significativo que conozco es que 20% de judíos de menos de 40 años cree que Israel no tiene el derecho a existir. Estamos hablando de una cifra gigantesca. Y después, cuando empezás a buscar posiciones más moderadas, tenés alrededor de 40% de judíos menores de 40 que ven a Israel como un estado de apartheid, que asocian de hecho con el segregacionismo estadounidense del sur de Estados Unidos hasta los años 60, 70, de hecho, siguió. ¿Vos ves esto dentro de la comunidad judía argentina? ¿Ves, digamos, este tipo, por ahí no en esa escala, pero ves este tipo de sin fricción? duda, sin duda. Yo creo que Israel es un país, que produce un apartheid, por supuesto, sin duda, hacia Cisjordania y un genocidio en Gaza. Yo Pero creo que la comunidad argentina, dentro de la comunidad la judía, comunidad argentina en términos cuantitativos, y yo te lo diría más demográficamente, hoy está partida, eh, digamos, la institución, una cosa son los judíos institucionalizados en Argentina y otros los no institucionalizados. Los institucionalizados no son más que el 20% de los judíos existentes, 30.000, 40.000 con toda la furia. Dentro de los judíos institucionalizados hay una posición monocorde, absolutamente tributaria de decime cómo tengo que pensar y yo voy a pensar así, y son las instituciones de la DAI, etc. En el otro 70-80% está partido por la mitad. ¿No? Eh, pero es una mitad no tan, si se quiere, como ese 20 institucionalizado, es más indiferente, tenés un 40% medio indiferente, no sé, no me meto, qué quilombo, qué mal esto, qué mal aquello, y después tenés un 40% muy ligado al mundo académico, intelectual, artístico, etcétera, que está con los pelos de punta, no en la posición que vos dijiste, no conozco a nadie en la posición de que Israel no tiene derecho a existir. No, 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 no es, no. no es, no es, no es una mayoría, definitivamente, pero, digamos, como minoría, es una posición muy estridente dentro de lo que es la Sí, articulación de Israel en Estados Unidos, con lo cual es muy llamativo que el número sea tan alto. sí, Eh, claro, claro. No, bueno, acá hay algunos sectores, sobre todo ligados al trotskismo, que consideran que tiene que haber un solo país y no tiene que llamarse Israel, etcétera, pero es absolutamente, desde mi punto de vista, ínfimo y minoritario. Pero digo, acá, mm, acá hay una confrontación enorme, enorme con amenazas. A mí me ponen, ya te varía a buscar el Mossad, a vos, sí, sí, etcétera. recibo estas cosas 3, 4 veces por Claro, semana. exactamente. Pero, Todos cobardes, por supuesto, pero digo, hay posiciones, bueno, en Israel también hay una posición, por supuesto que los números son diferentes, mm, pero acá esto es un clivaje, para la historia, sí. futura también. Esto no se va a superar. Este desastre, este pedido de captura internacional de Netanyahu no se va a superar en 5 años, 10 años, incluso cuando él esté muerto.
Digo, ¿Qué, qué, qué efecto te hizo, qué efecto te hace cuando escuchás al vicepresidente de la DAIA, por ejemplo, diciendo que no hay inocentes en Gaza, digamos? Pero no, disculpa, no cómo reacciona él, porque obviamente, digamos, no, él es vocero de algo, él es vocero de una visión, él es vocero de una visión y me da profundo desprecio. Lo echaron, lo separaron cuando dijo eso. Él es ese personaje es el presidente del Likud en Argentina. ¿Eh? Pero más allá de eso, él se animó a vociferar lo que piensan. pero al mismo tiempo, digamos, y esta por ahí es para mí la cuestión que es importante en relación a la DAIA, es que, digamos, de alguna manera habla en nombre de. A ver, yo no sé si vos sabés, yo fui director ejecutivo de la DAIA. No Yo sabía. trabajé en la DAIA. Trabajé en la DAIA hace 20, 15 años, 18 años, 2006, 2007, en el marco de un acuerdo político que yo expresaba de alguna manera, siendo el director ejecutivo, el gerente general, en una visión progresista. Fue una pelea feroz, y me fui con el inicio del caso Nisman, del memorándum de entendimiento, etcétera, en el marco de una pelea terrible. Conozco muy bien, digamos, y además provengo de una familia. Mi tío, Isaac Goldberg, fue un extraordinario presidente de la DAIA durante 4 periodos, que es presidente honorario, un tipo extraordinario que se fue a vivir a Israel en los 70, un tipo del laborismo, de la izquierda, si se quiere, light, ¿no? De la socialdemocracia, etcétera, pero con una honorabilidad en principio, y vivió hasta los 90 y pico de años, y tuve un vínculo con él muy fuerte, y más allá de algunos de los que pensaba lo mismo que yo, y estaba en contra de la ocupación en el 67, y pensaba que Palestina tenía que existir, tal cual lo dispuso la partición en el 47, etcétera. Digo, yo los conozco. Si hay algo que los caracteriza, y eso es una degradación de la tradición judía, es que son muy burros. Son tipos muy poco formados los que participan. O sea, es decir, lo que era mi tío, que era un abogado cultísimo, que escribía literatura, etcétera, y que era tradicional incluso de las organizaciones judías de tener tipos formados, que hablaban 3 idiomas, no existe más. Son Sí, empresarios puros. fui a la escuela con Víctor Garelic, que si no me equivoco es ahora presidente de la Fundación Amigos de Daya, que efectivamente esa posición fue la posición de mi papá. Mi papá fue presidente de la Fundación Daya. Claro, Eh, Víctor fue asistente mío cuando yo fui director, hoy es el director ejecutivo de la DAIA, Víctor. Este, eh, bueno, son gente muy limitada intelectualmente, más allá de lo moral, ¿no? ¿No? Pero digo, eso es una degradación que va de la mano de los posicionamientos. Porque un tipo eh, formado, en general, tiene una actitud crítica, no siempre, pero tiene más capacidad potencial para posicionarse críticamente y defender determinadas posiciones. Los tipos de la DAIA, que yo los traté, eran unas amebas. O sea, y efectivamente creo que ellos, eso por ahí explica también la falta de voluntad deliberativa, ¿no? Porque, o sea, si no, tenés absolutamente, formación y si tenés una iban a posición, decir, la puedes yo defender. claro, yo decía, mira, pero ustedes, nosotros, tenemos que expresarnos sobre el derecho de la Argentina a las Islas Malvinas. Y iban y preguntaban a la Embajada de Israel y decían que no, porque eso implica el derecho también de los palestinos a Palestina. Entonces era algo de un nivel, yo decía, ustedes están locos. O sea, ¡Wow! niveles de autonomía mínima, Sí, mínima. sí, Vivís acá sí, en Argentina, tenés que expresarte sobre el derecho soberano a nuestra tierra argentina. No podés dejar de hacerlo porque alguien te dice desde afuera que puede ser equiparable a lo de... Es una cosa delirante. Entonces, sí. bueno, era una lucha, me fui, obviamente, entre que me fui me fueron, por supuesto, en el marco de una Ahora, pelea feroz. tenés, digamos, estoy pensando cómo quiero formular la pregunta, pero no hay una sensación de que, digamos, esto en última instancia es la representación de la comunidad judía. Uno puede decir que es ilegítima, uno puede decir que no es, no, puedo estar de acuerdo con vos que no es una representación fidedigna, pero por lo menos a nivel institucional,
La Daya y la AMIA. No, pero Martín, yo conozco los estatutos, es una truchada. Son 40 tipos que eligen todo sin preguntarle nada a No, no, nadie. no, no, no estoy en desacuerdo. O sea, de hecho, justamente el punto que estoy tratando de hacer es que efectivamente es una truchada, pero es una truchada que yo creo que si salís a la calle y preguntás, la mayor parte del público argentino, si le preguntás quiénes son la AMI y quiénes son la DAIA, te van a decir son las instituciones que representan a la comunidad Bueno, pero judía. ahí hay un rol fundamental de los medios de comunicación, de imponerte el sentido de los judíos que expresan ellos para borrar otro mucho más importante, creo yo, más larvado, menos institucionalizado, que está presente en vos, en mí, en los actores, en los artistas, en los científicos, en Milstein, en Juan Heyman, en qué sé yo, en Horacio No, Berbisky, un no dejemos, montón. no dejemos de nombrar a Norman Brisky. No, a Norman Brisky también, claro, digo, todo eso que es judío y que es probablemente mucho más representativo de la argentinidad judía que la Gaia, está invisibilizado a propósito. Entonces, una cosa es lo que son para los medios, otra cosa es lo que los medios hacen que eso sea, y otra cosa es lo que es en realidad. En realidad, yo que participé de adentro y vi cómo se configuraban las listas unívocas, etcétera, etcétera, tratando de que nadie se entere, y en el marco de compra-venta de plata y de votos, no existe, es una gran falacia que en algún momento tuvo, la DAIA fue algo importante en la década del 50, cuando peleaba contra Tacuara, etcétera, etcétera, tenía representatividad, la gente se sentía identificada, se sentía representada. Hoy no, hoy todo el mundo sabe que Waldo Wolf es un trucho, un negociante, que negoció un cargo en la Cámara de Diputados, vendiendo una crítica a Jorge Macri, que había hecho un homenaje a Eva Braun, digamos. Son escándalos, digo, son de cuarta, son tipos impresentables, que no pueden mantener, además, yo siempre estoy disponible y quiero, y lo hago. Mira, una vez fui a un programa de televisión, yo trabajé muchos años acá en C5N, y me llamaban a distintos programas de televisión, y un día me enfrentaron con el vicepresidente de la DAIA. El tipo le pedía por favor que yo no esté, porque no son capaces de discutir abiertamente de cara a la sociedad sobre las afirmaciones que hacen y ser cuestionados por otros que conocen el rubro, ¿no? Sí, hay algo muy, muy llamativo en cuanto a este proceso, porque de hecho yo creo que lo veo repetido, digamos, mirando, no quiero entrar en un tema completamente diferente, pero mirando el crecimiento de gente como este chico Laje, que es este chiquito que hace politólogo supuestamente, eh, para mí era notable, digamos, notable porque es claramente alguien que no tiene preparación. Digamos, No, tiene labia, hay pose, hay gesticulación, sí, y y siempre me parecía. falacias. Y Sí, sí, pero permanente falacia. me parecía notable la falta de contrincantes, que no ¿No? hubiese un espacio en donde esta gente apareciera. Lo mismo con Milei. Milei decía cosas que eran honestamente demenciales. No quiero hablar ni de cuestiones teóricas, porque, digamos, No, pero no, no, hablando de la iglesia, por ejemplo. también son síntomas, Martín, también son síntomas. Es decir, Milei lo inventaron los medios de la Argentina, lo inventaron, fue el tipo que más horas tuvo en pandemia frente a la pantalla, porque era un personaje patético, escandaloso, que generaba cosas, y vieron la posibilidad de construir un títere, como en algún momento los conservadores alemanes vieron la posibilidad de construir un títere en Hitler. Un personaje descartable en última instancia, un cabo berreta, un panelista pseudoeconomista. Yo lo conozco a Milei hace 30 años. Yo fui secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza, y él vino a traerme un artículo siendo ayudante de cátedra, que era un desastre, y yo decía, no, bueno, esto no lo puede publicar nadie, le decía yo, ¿no? Un tipo, pero de un nivel recibido en la Belgrano porque sus padres pagaban la cuota, pero no, en una universidad pública nunca se podría haber recibido. Bueno, esos son los personajes que ocupan un lugar en la medida de que pueden ser usados y tirados después por los poderes hegemónicos, ¿no es Lo que cierto? es interesante Eso pasa con la DAIA también, eso pasa con la DAIA también, son lo que es, funcionales. lo que es interesante en el contexto de Gaza es que, digamos, lo que sirve también eso es de alguna manera para filtrar el discurso, porque vos hablas de esto de negar la existencia, no me acuerdo la forma en la que lo articulaste exactamente, pero, digamos, hacer desaparecer la otra voz judía.
¿sí? No, y lo que tenés también es, bueno, hacer desaparecer, digamos, la narrativa de Gaza, hacer desaparecer la narrativa de lo que está pasando, hacer desaparecer las voces como, digamos, para mí es notable al día de hoy todavía, digamos, eh, que tenés todas secciones enormes de la comunidad judía que hablan inglés y que no saben quién es Gideon Levy, que nunca Claro, claro. leyeron a Gideon Levy, No, que ni nunca Aretz leyeron un solo tampoco despacho porque de es Gideon Levy en subversivo. 30 años, en 30 años. Aretz, yo siempre digo, yo estoy suscrito a Aretz y me dice, no, pero eso es subversivo casi. ¿Viste? No, Subversivo no. casi, claro. Eso es notable, porque también habla un poco de la burbuja narrativa, ¿no es cierto? No es solo la burbuja Sí, informativa. sí, y cuando vos rompés eso, te mira como un monstruo, ¿no? No pueden entender, o sea, yo tengo, mirá, pienso diferente a vos, bancátela, no, 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 Mm, no puedo creer que pienses así, me dicen, vos sos funcional a los terroristas. Bueno, está bien, ¿qué te voy a decir? Te voy a cambiarla, ¿no? Ya está, vos te escuchás lo que yo digo. Después, si querés, asociarme con quien quieras, pero escuchá lo que yo te digo. sí, La pregunta que yo te hago es, ¿hay 16.000 niños menores de 10 años asesinados por bombas en Gaza? ¿Sí o no? sí, sí, Sí. sí, Muy sí, sí. bien. Es la única manera porque se escudan los de Hamas detrás de los niños. Es la respuesta, ¿no? Bueno, no hay que hacerlo. Si Sí, fuese así como vos decís, yo no mato. sí. No mato niños. No, no se puede, está mal. No se No, hace. estoy totalmente, o sea, dice en inglés un hombre, a man after my own heart, un hombre detrás de mi propio corazón, en el sentido de que es exactamente, digamos, lo que veo. Hay casi como una necesidad imperiosa en estas conversaciones, y la he tenido con miembros de mi familia, de volver a los hechos más básicos, a lo más, a los detalles más mundanos. ¿Hay 15.000 chicos muertos? ¿Sí o no? ¿Hay 60% de la infraestructura destruida? ¿Sí o no? Y creo que ahí es donde la pregunta se puede, digamos, de alguna manera meter la pregunta moral o la pregunta política, que es, ¿estás de acuerdo con eso? Y después, bueno, están todos estos tipos de subterfugios, jamás, los escudos humanos, guerra urbana, cada segunda casa. Llevando la lógica del otro. Sí, está bien, son malos, son terroristas, muy bien. Sí, no hay que hacerlo. Mm, sí, No sí, hay que hacerlo. No tenés que matar niños. Los sí, niños no es como este vicepresidente que vos citaste de la DAIA. Hay inocentes. sí, sí. Los niños No, son inocentes. y es totalmente increíble y acá está otra vez la cuestión de valores, ¿no? Pero la impresión que tengo muchas veces, y la verdad que este es un tema que se repite en las conversaciones que tengo, tenemos discusiones sobre el colapso de los modelos democráticos, que muchas veces tienen que ver con política pública. ¿Cómo vas a usar los impuestos, los fondos del Estado? ¿Cómo vas a administrar los hospitales? ¿Vas a cerrar universidades? ¿Le vas a dar vaca muerta a los canadienses? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que en general creo que no entendemos que esté sujeta a debate. Y eso es si, por ejemplo, estás dispuesto a matar chicos. O sea, es una discusión que nunca tendríamos. O sea, No, obviamente que no. O sea, y acá es donde empieza a pasar algo que a mí me parece mucho más raro y mucho más preocupante, que es, hay cierto consenso sobre los fundamentos de lo que como seres humanos somos, que no están siendo representados por nuestras clases políticas. No es que, sí, no es sí, que, no es que nuestras intuiciones en política pública no están siendo representadas. No es que tenemos un demente que en el año 2025, después del colapso del 2008, después, económico, después de la destrucción de Grecia, etcétera, etcétera, te sigue hablando de la mano invisible. Esa no es la discusión. Estamos hablando de si es tolerable masacrar chicos o no. sí, Y sí, esa es tenemos la cuestión. políticos, es una cosa que yo nunca creí, honestamente nunca creí que iba a vivir para ver algo por el estilo. Sí, está bien como lo plantea, está muy bien, muy bien. Sí, que de lo humano nos es intolerable y deja, por un lado, viola todos los fundamentos sobre los cuales nos construimos como sujetos, más allá incluso de los judíos o no los judíos. Hemos vivido esto en la historia de la humanidad en muchas oportunidades, ¿no? Y uno pensaba que ya no íbamos a volver a vivirlo y lo estamos viviendo. Bueno, hay que enfrentarlo y bueno, y esto también que estás haciendo, Martín, quería valorarlo, agradeciéndote, porque es también enfrentarlo de una manera obviamente muy
chiquita, pero no por eso menos importante. Ojalá muchos, eh, muchas personas con herencia judía tuviesen tu sensibilidad para poder afrontarlo. Así que agradecido, No, no, no. y creo que Definitivamente nada que agradecerme, en el sentido de que creo no, que no, no, es una tarea de comunicación, es una tarea de sensibilización, una tarea también de romper el cascarón del sentido común brutal que atraviesa mucha gente que permanece impávida como si no pasara nada. la Así verdad que que bueno, habiendo leído tu artículo, hay una cosa que me salió un poco me salió un poco al encuentro, que es que no siento el esfuerzo para mí, y probablemente porque tengo hijos chiquitos y porque veo a mis hijos reflejados en las imágenes que veo y porque pienso en mi papá que se murió en el 2015 y por momentos lo agradezco para que no haya tenido que ver esto, pero siento que el esfuerzo es no mirar, incluso cuando es brutal tener que mirar. Pero siento que es honestamente la sensación de que, ¿qué harías para salvar a tu propio hijo? ¿Qué harías para salvar a tu propio hermano? O sea, hay una forma de ejercicio, hay algo que uno tiene que hacer, pero el no hacerlo es mucho más difícil. Y por los hijos bueno, yo creo que un padre lo entiende instintivamente. Y es una pregunta Gaza clave me que ataca a mí. tenemos que afrontarla. ¿Qué podemos hacer hoy frente a esto que todavía está sucediendo? Y además de vulgarizarlo, de hacerlo comprensible, de divulgarlo, de mostrarlo, de exhibirlo con el dolor que supone, ¿no? En mi caso, en la organización de la cual formo parte todavía, el Movimiento Argentino Judío, estamos permanentemente, diariamente, cotidianamente, tratando de enfrentar la visión fascista para mí de la DAIA y de los medios acólitos acá que lo reflejan como visión única de los judíos, ¿no? Me avergüenzo de que alguien crea de que yo puedo estar avalando esto. Me Sí. avergüenza profundamente y creo que eso también es la motivación inicial para escribir un texto casi en primera persona. Yo escribo periodismo internacional, hago temas geopolíticos, digo, y tenía tanta bronca encima que dije, tengo que agarrarlo por otro lado porque estoy podrido de que alguien hipotéticamente en algún día pueda decirme que fui cómplice de esto. Jorge, estoy muy agradecido, muy No, agradecido. por favor, che. Te mando un fuerte Eh, abrazo y bueno, Igualmente, dedicación, espero que en algún momento tengas la oportunidad de café y sin duda. Cuando vengas a Buenos Aires, date una vuelta por la capital, vivo en Palermo y nos tomamos un definitivamente. Te mando un enorme abrazo. abrazo, viejo. Chao, chao.